muy bienvenidos a este programa especial de Alto Voltaje. Hoy viernes 12 de febrero, yo soy Aida Casín y estamos transmitiendo desde casa, esperando que tanto ustedes como sus familias se encuentren bien. En esta ocasión tenemos invitados muy importantes para todos aquellos que estamos preocupados y ocupados en el tema de la educación a partir de que comenzara la pandemia, ya casi un año. Este es el tercero y esperamos que no el último de una serie de programas con grandes personalidades de la educación y la comunicación en nuestro país. Comenzamos. Y tengo el enorme gusto de presentarles a nuestros invitados, Leonardo Kurchenko, periodista, comunicador, catedrático. Bienvenido, Leonardo. Querida Aida, ¿cómo estás? Muy buen día y un gusto estar con ustedes en este espacio y compartir con la audiencia. Muchas gracias. El gusto es nuestro, como siempre. Tenemos también a Pedro Landaverde, maestro, catedrático, asesor en diversos temas para instituciones de educación superior. Pedro, qué gusto. ¿Qué tal, Aida? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Y como dijera el dicho, tomando un café con. Así es que me tomaré un cafecito. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias por estar aquí. Y por supuesto tenemos aquí a Daniel Smeke, nuestro director general. Bienvenido, Daniel, gracias. Gracias, Aida, y bienvenidos, Leonardo, Pedro. Un honor tenerlos nuevamente con nosotros. Y tenemos también a Aida Casín, directora de vinculación académica, también de esta institución. Aida, gracias por estar con nosotros. Gracias, un gusto verlos de nuevo. Pues bueno, pues vamos a empezar. Yo creo que en este momento todos nos hacemos las mismas preguntas. Hay mucha incertidumbre respecto a si deben devolver los alumnos de forma presencial a clases, cuándo deben devolver, si la vacuna juega un papel importante. Leonardo, ¿qué nos puedes decir? El mundo entero pende de la vacuna. La economía, el turismo, el comercio internacional, la educación depende de la vacuna. La vacuna será, todos tenemos la gran expectativa de que será el gran detonador de los graduales regresos a esto que quieren llamar en el mundo una nueva normalidad, como quiera que esa sea, porque creo que es muy difícil tener una bola de cristal y predecir el futuro. ¿Cómo será la educación del futuro? No lo sé, ahora creo que podremos hablar un poco de esto. Yo creo que esta experiencia nos ha sometido y nos ha orillado, nos ha arrinconado a poner en práctica una serie de nuevas técnicas didácticas, de pedagogía, de educación a distancia, los grandes héroes de la educación haciendo trabajos a través de estas pantallas a distancia y que han logrado conectar en mayor o menor medida con sus alumnos. Entonces, para responder puntualmente, creo que la vacuna es el gran depositario de las esperanzas globales. Todos esperamos que la vacuna venga a resolver una serie de problemas. No nos vamos a meter en temas sanitarios de cuáles serán más eficientes que otras y de si va a crear inmunidad total, porque es un tema médico y científico que nos llevaría mucho tiempo, pero pues vendrá la vacuna, gradualmente irá llegando a los países. Creo que en México vamos lentos y despacio, pero bueno, pensemos que de aquí al verano, de aquí a junio, julio, agosto, tengamos un porcentaje importante de la población mexicana vacunada. Y esto va a plantear a los directivos educativos, a los ministerios, a los secretarios de educación en los estados, la estrategia de regresos, cómo, cuándo, de qué medida y a qué lapsos. Mi personal postura es que la salud y la protección de los niños debe ser la prioridad número uno. Los niños no pueden contagiarse y no pueden ser portadores del virus. Por ende, yo soy de la idea de que los niños no regresen hasta que tengamos porcentajes grandes de vacunación, arriba del 60, del 70, del 80% de la población. Porque si no, este problema no se termina, no cerramos, no acotamos el virus. Y el virus va a estar ahí, va a vivir con nosotros mucho tiempo. Entonces tenemos que aprender a combatirlo y aprender a contenerlo, a reducirlo. Pienso que los regresos podrán venir en el segundo semestre de este año, es decir, en el siguiente ciclo escolar. Hay estados de la República con buenas cifras de contagio o con semáforos verdes y naranjas que se están planteando regresos para antes de ese momento, es decir, después de Semana Santa, por ejemplo, o algo. Mi postura personal es que creo que el país, México, no va a estar listo. Alemania está planeando regresos para después de Semana Santa. Estados Unidos está planeando regresos, España está planeando regresos y algunos países del
del Oriente Lejano, Singapur, Tailandia, Japón, etcétera. Pero de forma muy gradual. Esto es una nueva etapa en la que todos estamos aprendiendo. Gracias, Leonardo. Pedro, entonces ya con esta respuesta que nos da Leonardo, ¿qué es lo que podemos esperar ahora? ¿Hacia dónde va la educación en este contexto? ¿Y qué recomendaciones nos puedes dar para que siga, para que continúe el estudio? ¿Qué papel juega la capacitación, por ejemplo? También? Mira, indiscutiblemente, como bien dice Leonardo, va a ser un proceso largo. Haciendo referencia a lo que él menciona en cuanto a la vacuna, coincido, vamos muy lentos, no va a ser fácil llegar a un 70%, nada más hay que hacer números. Al día de hoy no llevamos ni el millón de personas vacunadas, lo cual está siendo muy complejo. Sí creo que en el regreso, pues habría que analizar un poco la capacitación de cada institución educativa. Indiscutiblemente, yo coincido en que no podemos regresar así a lo bruto y todos al mismo tiempo. Y tenemos que hacer un símil de lo que están haciendo muchos otros países, paulatinamente, escalonadamente. ¿Y qué creen? También soy como pedagogo un convencido de que la educación va a tener que tomar nuevos giros, nuevos retos, y uno de los retos es la capacitación docente. Otro de los retos es la nueva visión que tienen que tener las escuelas acerca de este regreso. Hoy las escuelas, de manera práctica, hoy tienen departamentos o áreas de computación y cosas de este tipo. Tendrán que pensar en la parte tecnológica y pedagógica. También en cuanto al regreso a clases, me parece interesante hacer un análisis de lo que dicen las distintas federaciones, confederaciones, asociaciones, llámese FIMPES, llámese la Federación de Escuelas Particulares, en fin, todo el mundo está levantando la mano y alzando la voz porque de una u otra manera también quieren proponer el regreso a clases, otros dicen que no. Yo me auno a la idea de que no deben de regresar los alumnos, es muy peligroso, y no tanto por los alumnos, sino por lo que implica el regreso. Implicaría una relación muy fuerte en cuanto a padres de familia, sería activar de una manera muy agresiva toda no solamente la economía, la actividad y social. Y esto puede traer riesgos muy altos para este país. Como tú bien dices, y a tu pregunta en particular, los maestros siempre tendrán que capacitarse y ahora más, mucho más, porque uno de los enormes retos que estamos teniendo es que el maestro entienda la parte tecnológica y la asocie con la pedagogía. Termino diciendo, no pensemos que la tecnología va a resolver los problemas. La tecnología es una herramienta. Realmente las instituciones, el enorme reto que tienen que afrontar es tener personas capacitadas con habilidades, con cualidades, con conocimientos para poder hacer ese nexo entre tecnología y pedagogía. Va por arriba, va por encima la pedagogía y luego la tecnología como una herramienta. Y claro, es donde muchos maestros tienen ahí un espacio muy importante para capacitarse y para formarse. Gracias, Pedro. Daniel, más allá del tema de qué se necesita para volver a las escuelas, porque pues eso depende de nuestras instituciones gubernamentales y de todos estos factores que hemos estado platicando acá, pero a un año de esta pandemia, tú como director de escuela, ¿qué corte de caja puedes hacer hasta ahorita? ¿Qué es lo que pasa en un principio? Y ya lo habíamos platicado en este mismo espacio, nos agarró de bajada, tuvimos que reaccionar muy rápido, adaptarnos muy rápido. Ahorita, a casi un año, ¿cuál es tu diagnóstico? Mira, Aida, yo lo que veo es lo siguiente. Toda institución educativa tiene que tener claro cuál es su perfil de egreso. O sea, independientemente de la característica que tenga la institución, cada institución educativa tiene algo que se llama un perfil de egreso. Y uno mide una institución educativa, el éxito o fracaso de la misma, de lo cercano o lejano que estemos de lograr ese perfil de egreso. Y esto siempre siendo fiel a nuestra filosofía o a la filosofía de cada una de las instituciones. A mí me parece que después de un año de haber visto y de haber vivido esta pandemia, las instituciones van a ser sostenibles y sustentables en el tiempo si continúan logrando ese perfil de egreso a pesar de las circunstancias adversas a las que nos hemos enfrentado.
Me parece que después de ver un escenario de tanta incertidumbre como el que estamos viviendo, es muy peligroso que nosotros como instituciones tomemos la decisión de modificar los perfiles de egreso en este momento. En momentos de incertidumbre, mi consejo es mantén tu perfil de egreso, mantén tu filosofía, y lo que puedes hacer es modificar los mecanismos a través de los cuales los puedes obtener en relación a las circunstancias que estamos viviendo como país, como ente, como sociedad. Entonces, yo creo que a un año de la pandemia, me parece que los colegios, las instituciones que han logrado mantener su perfil de egreso, que han logrado mantener su filosofía a pesar de la pandemia, creo que están demostrando que tienen dos características fundamentales: estructuras flexibles, estructuras que les permiten moverse aún con situaciones como las que estamos viendo, y personal docente capacitado a la adaptación al cambio. Ya los mecanismos a través de los cuales no es que sea sencillo, pero digamos que no tienen tanta dificultad para poder capacitar en tecnología a un docente, para poderlo capacitar en nuevas plataformas. Eso es lograble. Lo que es más complicado es lograr que mentalicen y que nos mentalicemos que lo único constante es el cambio y que nos tenemos que adaptar a ese cambio y poder sobrellevar nuestra práctica docente con este contexto de incertidumbre. Entonces, pues por ahí era mi comentario en relación a un año de distancia. Creo que ahorita no es momento para reconvertir escuelas en términos de perfiles de egreso. Creo que no es momento de reconvertirnos en términos de filosofía. Yo creo que es momento básicamente en estructurarnos para lograr eso a pesar de lo que estamos viviendo. Gracias, Daniel. Les voy a hacer la segunda ronda de temas, pero si ustedes tienen alguna réplica de lo que dijeron cualquier persona, por favor empiecen con su réplica y luego con el otro planteamiento. Leonardo, hablabas de lo que están haciendo otros países y no esperando la vacuna ahora, pero desde un principio hay otros países que sí regresaron los niños a las escuelas. ¿Por qué? ¿Por qué otros países sí lo han podido lograr y nosotros nunca lo intentamos siquiera? Bueno, si evaluamos la curva del comportamiento del virus y las medidas tomadas en algunos países, lo que hizo Japón, lo que hizo Corea del Sur, por ejemplo, de forma muy exitosa. En el caso de Europa hay aciertos y desaciertos. Alemania muy eficiente al principio, luego no tanto. Italia muy mal al principio y luego corrigió. España. Entonces, cuando llegamos al verano y que había bajado la primera ola de impacto del virus, algunos países europeos soltaron las medidas y los controles, relajaron las medidas. Italia, España, Francia, y tuvieron veranos pues alegres, ¿no? De fiesta, de festejo, de vacación, de playa. Y cuando regresamos al otoño vemos un repunte importante. España regresa a clases después del verano, con la fiesta que es el verano en España. Ahí se toman un mes enterito, ¿no? Y regresan en septiembre y a las primeras 2 semanas tienen una réplica de contactos descomunal en escuelas. Y hablo de ciudades grandes, de Madrid, de Barcelona, por supuesto, de Segovia, etcétera. ¿Y qué medida toma? Volver a los controles, regresar a los niños al encierro y a la pandemia. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que no estaban listos, porque se dieron cuenta de que este relajamiento de medidas tuvo sus consecuencias. Es algo que nosotros vimos de forma muy trágica en México durante el mes de enero. Es decir, la no implementación de medidas restrictivas en México. Esto que tristemente nuestras autoridades llaman autoritario o impositivo, como el uso del cubrebocas, como no salga de su casa, etcétera. En México hubo fiesta en diciembre, ¿no? Y las familias se juntaron, celebraron, hicieron. Y vean ustedes el repunte de los números en enero. Los números de ocupación hospitalaria, de camas por hospital llenas y de decesos. En México se salió de control en el mes de enero. Entonces, los países que regresaron a las escuelas en el otoño, después del verano, la mayoría dieron marcha atrás. Y estoy hablando de Francia, estoy hablando de España, estoy hablando de Alemania,
porque se dieron cuenta que no estaban listos y que no habían cuidado el verano con medidas restrictivas tan rígidas como había sido la primera cuarentena o el primer encierro. Entonces, vamos a ver ahora, Aida, con la vacuna, ¿no? Y ojo, muy importante esto porque si no puede crear percepciones sociales distorsionadas. Nos tocará a los directores, Daniel, y a las escuelas difundir contenidos. La vacuna no hace población inmune. La vacuna no hace que no contraigas el virus. La vacuna educa, instruye y fortalece tu sistema inmunológico para que cuando te contagies lo venzas con mayor facilidad y no entres a cuadros críticos de salud y que tu vida esté en peligro. Pero el que te pongas la vacuna no significa que no te va a dar. Y uno tiene que ser bien cuidadoso en esto porque, muy bien, vendrá la vacuna, los colegios regresaremos en agosto, septiembre, etcétera, y ya habrá población vacunada y entonces pues ya no nos va a dar y se van a empezar a presentar casos. Y los colegios van a tener que volver a aplicar medidas de aislamiento, retiro, guardar a una persona para protegerla, para que el virus no se esparza y se difunda dentro de la comunidad educativa. Es decir, esto no ha acabado y creo que debemos entenderlo con toda precisión. Los regresos fueron precipitados en muchos países del mundo. Prueba de ello es que dieron marcha atrás y volvieron a guardarlos y al encierro. Leía yo recientemente ahora cómo estaban planeando regresos en los países que van muy bien con vacunas. Estados Unidos, a estas alturas, están por los 60 millones de ciudadanos vacunados, ¿no? Su meta es llegar a 100 millones en marzo. Al ritmo que van, tal vez termine en febrero con 100 millones de vacunados y marzo con 130, 140. O sea, muy bien, van muy bien. ¿Eso significa que puedes volver a la escuela de inmediato? Híjole, yo creo que ahí hay otra serie de consideraciones que hacer, porque, insisto, la vacuna no inmuniza, ¿no? La vacuna no crea población inmune. La Gran Bretaña, vean su caso, es otro caso de estudio muy interesante. La Gran Bretaña tuvo políticas muy laxas, muy ligeras en el principio, tuvieron una ola de contagio muy importante, se contagia el primer ministro Boris Johnson, va al hospital con una condición seria, regresa y cambia las políticas y las hace infinitamente más restrictivas. Y ahora los niños están a punto de volver a clase. Claro, la Gran Bretaña es un país de menos de 60 habitantes, de la mitad del nuestro, y llevan casi 30 vacunados. Entonces, estas ponderaciones son las que se tienen que hacer y es muy difícil hacerlas en nuestro contexto por pues, la gestión que ha hecho la autoridad mexicana de la pandemia, ¿no? No uso de cubrebocas, no pruebas extendidas, no seguimiento de casos, no, en fin, no les tengo que contar porque lo hemos visto todo. Entonces, yo creo que a cada líder de cada comunidad, en este caso a un líder educativo, tiene que ser muy responsable, ¿no? Porque tú no puedes relajar una medida y que luego eso empiece a producir problemas, ¿no? Solamente para retomar el tema anterior, que me parece muy importante, lo que planteaban Pedro y Daniel, creo que vamos a tener que empezar a hablar de una cosa que se llamarán hacia adelante tecnopedagogías, es decir, pedagogías que combinen y que equilibren el uso de herramientas y dispositivos digitales, de instrumentos a distancia, porque me parece que vamos a vivir una realidad mixta, híbrida, Daniel, donde las escuelas estén unos días en presencial o algunos grupos en presencial y otros a distancia. Y luego intercambien y hagamos rotación y vengan los que estuvieron fuera. ¿Por qué? Porque la sociabilización de la educación es fundamental y nos lo dice la pedagogía. Es decir, aprendemos en conjunto, aprendemos unos de otros, aprendemos en colectivo. Llevamos con 10 meses con niños encerrados, aprendiendo solitos y haciendo un esfuerzo titánico. Los tenemos que traer de regreso en algún momento, cuando sea seguro. Entonces, si yo tratara de dibujar un poco cómo será hacia adelante, veo realidades híbridas, mixtas, a distancia y presencial, con actividades juntos y otras afuera, con grupos chiquitos juntos y grupos más extensos separados. Es decir, vamos a tener que inventar una nueva realidad educativa
y sobre todo la premisa, muy importante para los pedagogos clásicos y los maestros clásicos, de que nosotros construimos una escuela pensando que era el espacio y el sitio del aprendizaje. Y lo que nos ha enseñado estos últimos 10 meses es que el aprendizaje puede estar en cualquier parte. Y puede estar en tu casa, y puede estar en tu sitio, y puede estar en tu plataforma, y puede estar en tu dispositivo. El que aprende es el niño y es el que está desarrollando actividades de aprendizaje. La escuela es un vehículo, es un espacio, es la construcción de facilidades, de recursos para ponerlas todas ahí. Pero tendremos que pasar a la idea y entender con toda claridad que no necesitan ir a la escuela físicamente para seguir aprendiendo. La escuela, me parece, va a tener que reconstruir su valor y su sentido social. ¿Por qué la escuela tiene sentido? ¿Por qué tener instalaciones espectaculares y laboratorios y campos deportivos tiene sentido cuando los niños pueden aprender a distancia? Creo que ahí va a estar el debate pedagógico de los siguientes meses y años. Gracias, Leonardo. Bueno, les quiero decir que tenemos preguntas en el panel que ahorita las vamos a hacer, se las voy a hacer para que las contesten, pero antes, Pedro, fuera del aire platicábamos ayer, tú nos contabas lo que está haciendo Indonesia, que nos pareció una estrategia muy interesante, si la pudieras compartir aquí. Brevemente, efectivamente, primero quiero reforzar un poco y te contesto ahorita, lo que ha dicho Daniel. Coincido que todo cambio, en todo momento, cualquier institución, yo como asesor educativo, lo primero que tenemos que tener, pero subrayado y claro, es la misión, la visión y la filosofía. Y todo cambio que haga una institución tiene que estar supeditado a ello. Pero ojo, no lo olvidemos que la misión, sobre todo, de cada institución, se tiene que ir actualizando, se tiene que ir modificando de acuerdo a los cambios que va de alguna manera proponiendo el exterior. Dicen los que dicen que saben que una misión de una institución educativa tiene que ir cambiando por lo menos, ya eso nos dedicamos nosotros en mi despacho, por lo menos cada 2, 3 años. ¿Por qué? Porque las condiciones y las circunstancias del entorno cambian. Lo que está pasando en Indonesia, pues sí, en Indonesia, un país con 270 millones de habitantes, hablando de estrategias, como bien ha dicho Leonardo, tendremos que ir replanteándonos y revisando estrategias. Indonesia lo primero que hizo fue pensar en la población económicamente activa, donde casi el 80% de la población lo es, y primero decidieron o tomaron la estrategia de vacunar a los jóvenes. ¿Por qué? Porque los jóvenes se consideraban que eran los portadores, los que estaban más expuestos. Veámoslo en nuestras casas, nuestros jóvenes son los que a veces no los podemos controlar ni decir tú te sientas aquí y no sales. Ustedes quieren salir, como bien ha dicho Leonardo y coincido con él. Cualquier circunstancia del ser humano, y la educación no tiene por qué ser la excepción, el tema de la sociabilización, y bien lo dice Vygotsky, es fundamental en el proceso educativo. Pero ninguno de los autores dice que tiene que ser en una escuela con estas características y con estas instalaciones. Hay que tener muy en cuenta también lo que ha mencionado Leonardo, que el asunto de la sociabilización se puede dar en cualquier lugar. ¿Qué ha pasado con Indonesia? Pues ahí va el proceso, no está mal. Obviamente la actividad económica se ha reactivado, por decirlo así. ¿Qué pasa con este fenómeno de volver o no volver? Voy a poner el ejemplo de Guatemala. Guatemala, un país subdesarrollado, como somos nosotros, quisieron volver. Abrieron las puertas y la autoridad dijo, todas las escuelas abren. ¿Quién creen ustedes que fueron los que dijeron no? Los padres de familia. Los padres de familia. Sí, los maestros quieren trabajar, quieren actividad, porque está comprobado que los niños quieren ver a sus maestros. Los padres de familia, hablaba con varias instituciones que asesoramos en Guatemala, me dijeron, pues el 30% optó por regresar. Entonces, esto del regreso es algo complejo. En México, esta institución Humanitree, que de Grupo Salinas, ¿qué pasó? Se ampararon, regresaron, han tenido que cerrar 2 veces debido a que ha habido algún papá que ha tenido algún fallecimiento, y entonces las circunstancias son muy complejas. Aquí, mucho cuidado. El regreso no solamente depende de lo que digan las autoridades, ni mucho menos. También están los padres de familia, está la economía. Entonces, yo creo que tenemos que hacer una reflexión. El tema, desde mi punto de vista, es cultural.
Y lo primero que tenemos que tener muy claro, muy preciso, es que la educación como antaño va a tener que sufrir transformaciones. Y si las escuelas no van un paso adelante, como lo han hecho las escuelas, quisieron incorporar el iPad a las instituciones y lo hicieron, fue todo un proceso, ¿no? Que ahora el makerspace, estos espacios, y lo hicieron. Y que ahora los salones multimedia, y lo hicieron. No estamos aquí ante un problema entre lo público y lo privado, ¿eh? Estamos hablando de una nación. Mi visión particular es que esto que está diciendo Leonardo, que está pasando en otros países, no nos vamos a salvar. Vamos a tener que dar el paso. Y aquel que crea que mañana regresan todos, si lo hiciéramos, seríamos unos tontos. Tenemos que ir paulatinamente, escalonadamente, ir probando, y si hay necesidad de regresar, pues regresamos, como fue en muchas ocasiones el proceso de incorporación de la tecnología a las instituciones. Entonces, yo creo que Daniel dice bien, no perdamos la misión, ni la visión, ni los principios, pero que eso no nos limite o que no sea un argumento para no ir dando los pasos, que bien ustedes lo saben y lo han hecho muy bien en sus instituciones, en el Monte Sinaí. Ustedes han hecho cosas muy interesantes y han ido con los tiempos haciendo cambios sin modificar su misión ni su filosofía. Entonces, esto que nos ha señalado Leonardo del análisis de lo que pasa en el mundo, no hay como imitar y ver qué está pasando en otros países, porque como él bien dice, han dado el paso y se regresan. Han dado, pues sí, es lo que vamos a tener que hacer y es a lo nuevo que nos vamos a tener que estar enfrentando. Entonces, mi visión es esa. Gracias, Pedro. A ver, Daniel, ya te vi que estás anotando, tienes... No, bueno, agradecer a Pedro el concepto que tiene sobre nuestro colegio. La verdad que se ha tomado el tiempo y lo agradezco de profundizar mucho sobre este concepto de mantener la filosofía, pero llegar a ella desde diversas formas, siempre vanguardistas e innovadoras, y me parece que ahí está el gran secreto, ¿no? Y bueno, pues agradezco el aplauso que nos da Pedro. Y en este tema del regreso, yo sí quisiera tal vez modificar un poco la manera como estamos enfocando en temas de la exclusión y volver el concepto más incluyente, y me explico. ¿Por qué hablar de salud o educación más presencial? Yo creo que podemos hablar de salud y educación de una manera presencial, ordenada y justa. O sea, sí me parece que tenemos que poner ya sobre el análisis la forma en la que cuidemos las dos cosas, que cuidemos la salud y que al mismo tiempo cuidemos esta parte de formación integral de nuestros alumnos, donde por supuesto que la parte presencial pues es una carretera importante, no absoluta, pero sí importante dentro de la educación que tienen nuestros niños, ¿no? Entonces, yo escucho mucho en los debates siempre hablar de o salud o educación, ¿y qué vamos a priorizar? Yo creo que claramente sí, pues la salud debe de estar siempre un poquito más arriba de la educación, por supuesto que sí, porque una vida no la regresa nada y siempre lo más importante que debe de existir en cualquier concepto social es preservar la vida de las personas. Pero me parece que ¿por qué no poner en el debate la forma en la que podamos tener una escuela segura en términos de salud y al mismo tiempo tener ya nuestros chicos aquí? Claramente no va a ser como cuando el que espere que cerramos nosotros las escuelas el 16 de marzo y que como cerramos lo único que tenemos que hacer es abrir el candado y regresar niños. Creo que en ese momento ya perdimos todos, ¿no? Creo que tenemos que hacer cambios sustanciales y sustantivos en la manera como vamos a atraer a nuestros alumnos a las escuelas, sustanciales y sustantivos, pero me parece que sí tenemos que poner ya sobre las mesas de trabajo cómo lograr las dos cosas. Cuando, por supuesto que sí dependemos de muchos factores como los que se ha comentado ya en este panel y pues que no voy a repetir, pero claramente la vacuna es un factor trascendente para lograr esto de salud y educación, pero creo que ya deberíamos de empezar a por lo menos a poner en papel, aunque no sea en práctica, las formas en las que podemos llegar a esto, y creo que sí vamos ya un poco tarde. O sea, no necesariamente tenemos que tener ya la fecha como para poder ir trabajando en las formas, ¿no? Entonces creo que ahorita estamos todos en espera de la fecha para trabajar las formas y ahí estamos detenidos, estamos como en segunda. Entonces creo que sí tenemos que ser un poquito más proactivos en los planes, en los cuales o a partir de los cuales vamos a poder hacer este retorno ordenado y
priorizando la salud tanto de nuestros docentes como de nuestros alumnos. Que sea fácil, ¿no? Que los cómo los tenga yo ahorita para exponer en 5 minutos, bueno, pues por supuesto que no, pero creo que sí ya debemos de empezar a tener esas mesas de debate entre todos los entes involucrados en los procesos de salud y de educación como para poder lograr el objetivo. Gracias, Daniel. Aida, te querías decir algo y después de esto lanzo las preguntas y ustedes dicen quién las quiere contestar, ¿va? Aida. Pues después de escucharlos a todos me quedo con varios comentarios y algunas preguntas también. Leo, decías esta cuestión de la sociedad, de las medidas restrictivas que México no ha tomado, simplemente es algo que me viene a la cabeza, que en un país como México, tan propenso a la corrupción, tal vez tomar medidas restrictivas puede derivar en muchísimas violaciones a derechos humanos. Sé que en otros países se ha hecho, se puede hacer, pero mi pregunta sería, o sea, en una balanza, sí hemos tratado de ser responsables como sociedad, no se ha logrado, pero también la otra cara de la moneda presenta, creo que muchísimos riesgos debido al tipo de sociedad o de leyes autoridades que tenemos. Y pues lo dejo a lo que quieran contestar. Lo que también pienso, Daniel, me vino a la cabeza por algo que dijiste de la formación integral, es que me parece a mí que este desarrollo de habilidades por la que tanto hemos trabajado en las escuelas, más allá de lo académico, que tiene que ver con la autogestión, la autorregulación, la adaptación, independencia, situaciones por las que hemos trabajado verdaderamente durante años y que por ahí vamos logrando estas soft skills en los alumnos. Creo que esta pandemia lo aceleró y nos hizo un poco la chamba en esto, porque pues tuvieron que hacerlo como todo lo que uno tiene que hacer, a fuerza, rápido, a adaptarse. El que no se adapta muere, una antropología darwiniana que tuvimos que hacer todos para poder sobrevivir y ponernos por delante. Entonces, no sé también qué opinan en eso. Y también me quedan algunas preguntas como, ¿qué edades piensan ustedes que han sido las más vulnerables y las más afectadas con este tema del modelo a distancia? ¿Qué papel juegan o deberían de jugar los padres en todo este proceso de enseñanza-aprendizaje, tomando en cuenta pues varios factores, que hay madres que trabajan, que no pueden estar tal vez todo el tiempo delante de la pantalla asistiendo a sus hijos, de que tal vez se dieron cuenta que la escuela no es una guardería, que es la que entran a los 2 años y salen a los 18. Y por último, y algo que me preocupa bastante, es esta desigualdad en la educación. Nos pone en riesgo como sociedad, creo yo. Esta brecha enorme que se sigue abriendo entre en la educación, que unos tienen acceso y otros no. ¿Cómo nos pone en riesgo como una sociedad? Bueno, ¿quién quiere responder a estas preguntas? A ver, ahí voy, porque fui el apelado al principio. Todos fueron apelados. Puras cosas fáciles planteas, ¿eh? Puras cosas sencillitas así, problemas así, de respuesta fácil. ¡Qué barbaridad! Tiene 2 minutos, ¿eh? La primera, Pedro hablaba del tema cultural y creo que, pues sí, claro, evidentemente nosotros no somos Alemania, ¿no? Ni tenemos esta visión de la disciplina y del compromiso. Ahora, a lo mejor no lo saben, pero le hicieron un homenaje a Angela Merkel en el Congreso y le aplaudieron 6 minutos los parlamentarios de otros partidos, ¿no? Y encomiaban su responsabilidad, ¿no? Es decir, el discurso aquel de Angela Merkel al principio de la pandemia, cuando le dijo a su país, enfrentamos el riesgo y el desafío más grande para la seguridad del país desde la Segunda Guerra Mundial. O sea, ya hubiera yo querido un líder en México que viera esto, no con las chabacanadas y las estupideces que escuchamos todas las noches en voz del payaso de salud, alguien que asumiera esto con responsabilidad. O sea, la gente se va a morir y se está muriendo. Y aquí, pues jugamos a que el tapabocas no es serio, ¿no? A que es que no está comprobado. ¿Por qué? Porque hay un capricho de un poderoso que no se lo quiere poner, ¿no? Cuando hablo de medidas restrictivas, no quiero decir que todo el mundo se va de su casa y que haya
tropas militares en la calle, Aida, no. Estoy hablando de seriedad, estoy hablando de conciencia. Tú sales hoy a la calle y ves a miles de mexicanos usando el tapabocas porque lo decidieron de forma individual, no porque se los recomendó ninguna autoridad. Y eso es gravísimo. Si no tienes liderazgo, si no tienes la capacidad de organizar un congreso de salubridad, si no tienes la capacidad de distribuir recursos sanitarios, etcétera, si te la pasas en la politiquería barata, pues nos va a pasar lo que nos pasa. Tenemos 170,000 muertos, ¿no? Somos el tercer país del mundo en número de decesos, ya hablo de cifras oficiales. Y les voy a decir este pronóstico para que se acuerden de mí. En abril vamos a ser el primer país del mundo en número de decesos. Arriba de Estados Unidos, que va reduciendo su brecha de forma importante por el avance de la vacunación. Y arriba de Brasil, que ha sido enormemente irresponsable también. Entonces, o sea, yo no estoy hablando de repente nos volvemos japoneses, ¿no? Y de repente nos ponemos todos mascarilla y máscara y no usamos el metro. No, yo no hablo de transformarnos en otras personas. Hablo de seriedad, hablo de conciencia, hablo de un mensaje claro de parte de la autoridad, decir, oiga, esto es serio, no es un juego, no es una babosada, no es, lo tenemos bajo control. ¿Cuántas veces escuchamos eso en los meses de mayo, junio, julio? Esto lo tenemos bajo control. Y ve los números, pues, ¿no? Ve la discrepancia entre los números de decesos del INEGI, que me parece una institución seria de medición, y las cifras de salud. Algo está mal ahí, ¿no? Es decir, hay más actas de defunción que personas fallecidas según la Secretaría de Salud. Hay una discrepancia. Focos rojos, me parece, ¿no? Entonces, a mí sí me preocupa mucho porque sí habla de lo mal que se ha hecho, de la irresponsabilidad. Yo escribí hace unos días en el periódico una columna de gestión criminal, ¿no? Que me parece grave que por usar la política para favorecer a una figura o a otra, pongas en riesgo la vida de las personas, ¿no? Por política, me parece verdaderamente criminal, ¿no? En fin, ya no voy a abundar en eso porque nada más les voy a vertir mi enojo y mi frustración, ¿no? Pero, o sea, yo vivo muy cerca de un crematorio del ISSSTE y funciona 24 horas desde hace 6 meses, ¿no? Todos los días, a toda hora, todo el tiempo, porque no se dan abasto. Y los vecinos ya se fueron a quejar porque, claro, pues eso está contaminando el ambiente, ¿no? Pero, y tú le preguntas a la autoridad y dices, no, hay camas disponibles, ¿no? O sea, es muy irresponsable manejar un país jugando a que no pasa nada, cuando sí pasa, ¿no? El turismo, 26% abajo. Los restaurantes, 78% abajo. ¿De qué cifra quieren que les dé? O sea, es muy grave. Pero bueno, volviendo a lo nuestro, que es lo educativo. Tú decías, los maestros se tuvieron que echar. Yo le pongo a esto un clavado a la alberca. Es como cuando el niño está paradito ahí y, ay, no sé, y me da miedo. Y de repente avientan y no te queda otra más que bracear y patalear, ¿no es cierto? Y eso nos pasó un poco. Oye, la autodisciplina y el autocontrol y la libertad y la responsabilidad de asumir tus tareas, pues no nos quedó de otra. Y los maestros que a lo mejor no les sabían mucho a los dispositivos y a usar presentaciones en línea, o sea, yo he visto maestros que se disfrazan para mantener la atención y la motivación de sus alumnos en tercero, cuarto, quinto, primaria. Mi admiración total, ¿no? O sea, si de por sí esto es difícil, ¿no es cierto? Conectar con el otro ser humano del otro lado de la pantalla es complicado. Tienes que valerte de 1001 recursos, y mis respetos para los maestros y los directivos que le han echado ganas y creatividad a decirle, hijo, ¿cómo hacemos para que esto funcione? ¿No? No se escucha, Leonardo, me están escribiendo varias personas. ¿Podríamos checarlo, por favor? ¿No se escucha mi audio? Me dicen que se escuchaba hasta que dijiste que payasos, pero que después ya me están escribiendo varias personas. Pero acá sí se escucha y se está grabando, entonces cualquier... perfecto. Muy bien. Todo con el fin de que no se pierda esto. Sí, pero no, la grabación fue completa.
escuchado perfectamente. Por último, solamente abordo el tema de la brecha digital, Aida, porque sí me parece gravísimo esto, particularmente en un país como el nuestro, donde tenemos tantas diferencias, ¿no? De conectividad y de acceso a dispositivos. Esto es grave, es muy grave, porque vamos a tener una generación de niños que pudo más o menos mantener contacto y estar comunicado con sus salones y sus maestros, y otros muchos que por falta de conectividad y de dispositivos se desconectaron de la escuela por completo durante un año, ¿no? Me parece que el esfuerzo de la autoridad educativa en los meses por venir en México será recuperar a todos esos niños que se desconectaron. Y ahí hay todo un debate, aprendizajes perdidos, asignaturas pendientes. O sea, ¿qué haces? ¿Los regresas un año para recuperar todo lo que no pasó? ¿O le das carpetazo a eso y te vas para adelante? Es decir, hay temas pedagógicos y curriculares de fondo en esto. No es una decisión fácil, pero la brecha hay que cerrarla, porque si no vamos a tener a generaciones de niños y jóvenes mexicanos que pudieron continuar su educación medio a medias y otros que la interrumpieron por completo. Si me permiten, voy a hacer las preguntas que hizo el público. Si ustedes quieren ir anotando la que quieran contestar, para leerlas todas completas y entonces les doy la palabra para contestar todas, ¿no? Entonces aquí tenemos una pregunta que dice, ¿es conveniente que regresen los niños y jóvenes sin vacunarse? Otra pregunta tenemos más bien, hola, ¿no suena ridículo que haya estrategias para abrir restaurantes, centros comerciales, casinos y no pensar en estrategias para las escuelas? Se podría hacer igual esta estrategia, pero al parecer nadie está pensando en los niños. Luego tenemos aquí otra pregunta. Las recomendaciones de no regresar a clase hasta que un gran porcentaje de la población esté vacunada. ¿Qué pasa con las miles de instituciones educativas que están en serios problemas económicos, en riesgo latente de cerrar definitivamente? ¿Cómo balancear esto contra el problema de salud que es el regresar, que trae consigo el regreso, ¿no? ¿Cómo ven la afectación socioemocional de los niños y jóvenes? ¿Cuál creen que será el rezago académico promedio resultado de este cierre prolongado de la escuela? Bien. Luego tenemos otra que dice, para ver la parte positiva de todo esto, ¿cuáles son las fortalezas y habilidades que los alumnos están adquiriendo a través de la educación a distancia? ¿Qué pueden comentar acerca de la evaluación? Y tenemos aquí unas más, perdón, pero es que si no las hago se nos va a ir el tiempo y muchas las pueden englobar y contestar juntas, ¿no? Déjame contestarte algunas, Aida. Sí, bueno. Yo quiero retomar un poco, es que si no se nos da el tiempo. Quiero retomar un poco lo que Leonardo ha mencionado, lo cual me parece muy oportuno, este homenaje que se le hizo a Angela Merkel, que además, he de decirles que es uno de los países donde el proceso de vacunación ha sido complejo, no como se esperaba, inclusive mucha gente criticó, ¿cómo siendo Alemania? Bueno, vuelvo al tema de la cultura, ¿no? Y estamos en un país donde hay un enorme mosaico sociocultural, económico, ¿no? A mí me parece ridículo, fíjense, como lo han mencionado ahora, siguiendo la línea de lo que preguntas, que abrimos centros comerciales. ¿Y saben por qué abrieron por esta fecha? Porque está por encima el mercantilismo, el comercio, el asunto de la actividad económica, el Día del Amor y la Amistad. Hoy el día es a lo que está respondiendo el haber abierto tantos centros comerciales, porque si no, hay que partir de realidades. Y la realidad es que también la economía de una u otra manera se tiene que activar. Yo mencioné, Leonardo lo reforzó, el asunto cultural. Preguntaba Aida el asunto de quién se ha visto más afectado. Desde mi perspectiva, desde mi punto de vista y de visitar instituciones, aunque sea virtual, es indiscutible que los chiquitines de preescolar son los más afectados, en el sentido de que no que se enfermen, sino que les ha afectado el no ir a la escuela. Y esto es muy grave, es muy peligroso, porque es el semillero de cualquier institución educativa. Hoy las instituciones educativas están en un enorme reto o presentan diferentes modalidades de cómo estudiar, ya bien lo dijo Leonardo, lo refuerzo yo. El tema es, hay que, a partir de lo que tenemos, hacer las estrategias que han funcionado en otros países. ¿Para qué? Para poder continuar con el proceso educativo.
Entonces, la escuela cumple una función social, es indiscutible, y hay que dimensionar la función social de la escuela. La brecha en cuanto a, como yo digo, hay una brecha, desde luego, social, una brecha. Dejen ustedes en lo económico, en las posibilidades de tener acceso a las herramientas tecnológicas para el estudio. Pero ni modo, esa es nuestra realidad. Estamos inmersos en un país con 130 millones de mexicanos. Imagínense el enorme mosaico cultural y social que tenemos. Entonces, no podemos esperar varitas mágicas. Como bien se ha dicho, no podemos esperar que la vacuna resuelva el problema. Y sí tenemos que ir haciendo este ejercicio de ver qué pasa y a prueba de, claro, hay vida de por medio. Tendremos que estar muy sensibles a ello, pero tenemos que hacer un balance. Si no, las escuelas están en enorme peligro. Hoy, en educación privada, teníamos más o menos 6 millones de niños en educación primaria, de los cuales 2 millones se han perdido porque se han ido a otra modalidad. Ahí manda lo económico y manda las posibilidades, ¿no? Y luego tenemos 1 millón que por aspectos estrictamente económicos no han regresado a las instituciones. Esto es un tema grave. Tenemos que incursionar, desde mi punto de vista, en retos, en aventurarnos con las condiciones y medidas pertinentes para ir modulando. Leonardo hablaba de liderazgo, claro que sí. Ahora sí que cada director de cada escuela, sin faltarle a la autoridad, va a tener que ir marcando pautas o acercándose y haciendo propuestas. Gracias, Pedro. Sí quisiera yo, Aida, en el tema de que se ha hablado mucho del rezago. Creo que es algo que inquieta pues a los padres de familia, que inquieta en general pues a la sociedad, ¿no? ¿Cuál ha sido el rezago que hemos tenido en términos educativos a partir de la pandemia? Y en ese sentido a mí me gustaría tomar una posición más de historiador que de adivino. O sea, me parece que nosotros tenemos que de alguna manera poder cuantificar ese rezago. Y eso de una manera genérica me parece que también sería un poco complicado en muchos sentidos. ¿Por qué? Porque como hemos venido manejando, pues cada institución educativa tiene sus modelos y tiene sus perfiles de egreso y tiene sus filosofías. Entonces, mi recomendación sería, y lo que pretenderíamos hacer es generar instrumentos de medición a partir de cada uno de los modelos educativos y esos instrumentos de medición de establecerlos para cada uno de nuestros alumnos. Y esto, aunque suene algo utópico, creo que es realizable y lograble. Nosotros tendríamos que mapear no al primero de primaria ni mapear al tercero de secundaria. Nosotros tendríamos que mapear a cada uno de nuestros alumnos, porque desafortunadamente cada uno ha vivido la pandemia de manera diferente en muchos sentidos, desde el ámbito familiar, desde el ámbito social. Entonces, una vez que tengamos nosotros mapeado a cada uno de nuestros alumnos, pues el gran reto es generar las adecuaciones y generar las acciones necesarias para regularizar a esos alumnos, ¿no? Entonces, hablar, me parece que en términos políticos o en términos tal vez demagógicos, hablar de o vamos a perder 3 ciclos escolares o vamos a perder 2 ciclos escolares. Yo ahí la gran pregunta que haría, bueno, a mí pues me interesa mi hijo. ¿Cuántos ciclos escolares perdió mi hijo? No cuántos ciclos escolares se han perdido en las escuelas de X región del país. Digo, eso para otros análisis puede ser interesante, pero para un padre de familia le interesa cuál es el estatus de su hijo y qué se va a hacer en relación a ese estatus, ¿no? Entonces me parece que por ahí deberíamos, y si cada escuela trabajamos como un micronúcleo, como un átomo de solución de esto, creo que podemos resolver mejor este problema del rezago que simplemente apanicarnos sin lanzar estadísticas y acciones muy generales, ¿no? Que me parece que no llevarían a buen puerto. Y claramente sí aquí veo desafortunadamente otra vez, que pues la educación privada tiene ciertas ventajas en este sentido que la educación pública, ¿no? Pero bueno, este sería mi comentario en relación al rezago. Gracias. Coincido, Daniel, con eso, me sumo. Aprovecho para despedirme, me voy a ir en breves instantes porque me tengo que conectar a la televisión, pero estoy de acuerdo contigo. Yo creo que la clave aquí no es trazar, porque son muy variables, las zonas, las regiones, las comunidades, etcétera. Es muy variable. Uno no puede trazar líneas generales sobre el nivel del rezago y la pérdida de aprendizajes. Tienen que ser
casos particulares, por institución, por zona, y diseñar, coincido plenamente, estrategias pedagógicas de recuperación de esos aprendizajes. Es más, yo ni siquiera lo pondría en años. Yo sé que los papás siempre quieres ver el promedio en la boleta, ¿no? Y esto es más complejo. ¿Adquirió o no adquirió las competencias? Pues eso no se le pone numerito. Entonces, oye, perdió un año, perdió 2 años. Pues no es tan así, ¿no? Porque tú preguntabas de fortalezas, Aida. Yo te diría, una fortaleza que nos ha dejado esto es la resiliencia, enormemente, ¿no? Yo he visto a niños y a jóvenes que, pues, con dificultad, con esfuerzo, pues, se han conectado, han seguido sus cursos. Yo tengo un chiquito de 10 años y se conecta todos los días solito y hace sus trabajos solo y se me cae la baba, ¿no? Es decir, yo no podría a esa edad haber hecho ni la mitad de lo que hace y le echa ganas y está de buen humor. Es decir, la pandemia y los encierros también nos han dejado cosas y también nos han dejado aprendizajes y nos han dejado fortalezas en términos de seres humanos y de personas, de valorar lo inmediato, de valorar la familia, de entender que la educación pues no es un recreo, la educación es una experiencia maravillosa, es un privilegio la educación, ¿no? Yo creo que hay que hacer balances, no es ni todo de un color ni todo de otro, ¿no? Me voy a tener que despedir porque me voy a la tele, es siempre un privilegio estar conectado con ustedes, un abrazo al Mont Sinaí, querido Daniel, un éxito, Aida 1, Aida 2, Senior y Junior, todo mi respeto y mi cariño, y a mi socio y amigo querido y hermano Pedro, un abrazo, estaremos en comunicación muy pronto. Gracias, Leonardo. Estamos en contacto. Muchas gracias, chao. Gracias, Leonardo. Pues me sigo con los comentarios y preguntas que tenemos aquí. Saludos desde Guatemala, especialmente a mi amigo Pedro Landaverde. Mi nombre es Lorena Falla. Lorena, mucho gusto. Directora ejecutiva del colegio La Preparatoria. Es un gusto compartir ideas con ustedes. El regreso a clases es un tema crucial para todos. Los colegios que se han ido animando a regresar ya comienzan a tener contagios, como es de esperar. Evalúen su regreso detenidamente, la comunidad entera se expone. Todos queremos regresar. En algunos países como el nuestro, según el semáforo, ya se puede, pero creo que más importante es ser prudentes y esperar a que la vacuna, que tal como lo dice Leonardo, es el detonante del gradual regreso. Es comentario de Lorena. Luego tenemos aquí otra pregunta. ¿Por qué la Secretaría de Educación no se ha hecho presente? No hay presencia, no hay nada. ¿A qué se debe? ¿Será que ni idea tienen de cómo caminar, hacia dónde? Pero sí solicitan la parte oficial, exámenes extraordinarios, por ejemplo, es totalmente contradictorio. Yo creo que esa pregunta pues va para la mañanera. No, pero claro, Dani, hay razones obvias, de todo lo político, pero también la misma Secretaría está pasando ahora por cambios profundos, el cambio de estafeta con una visión diferente, ahora con Delfina. Pues Delfina es una maestra en todo el sentido de la palabra, ha estado en la práctica y con todo respeto a nuestro querido amigo Moctezuma, pues estaba muy ajeno a ello. Entonces yo creo que esto va a tomar su cauce y también por razones políticas, bien lo mencionan, no está tan sencillo, no es fácil. Ahorita no sabe nadie ni por dónde, porque quiero mucho a mi amiga Lorena, pero ahí hay un factor que quiero compartir ahorita al auditorio. ¿Saben ustedes la cantidad de vacunas que llevamos en un país de 130 millones? ¿Qué tiempo nos va a llevar si hacemos caso al punto de la vacuna? ¿Saben 70 años decían por ahí. Abriríamos en 10 años, en 15 años. No es yo no le veo mucho a la vacuna como una solución, porque tendríamos, Estados Unidos ha logrado 60 millones de 350 millones. ¿Han visto ustedes cómo son las vacunas en los Estados Unidos? En las mismas carreteras han puesto unas carpitas y vas pasando y te inyectan. Y bueno, inclusive en los mismos Estados Unidos hay personas que yo conozco que se han ido a inyectar, a poner la primera dosis, y les han ido aplazando la segunda, Entonces yo creo que el tema de la vacuna, no, si esperamos eso, de verdad se lo digo, no vamos a regresar. No se trata de eso. Se trata de ver una respuesta más particular y más concreta. Entonces, ese es mi punto de vista. Y otra pregunta que creo que ya contestaste un poco, Pedro, ¿cómo se deben de preparar los docentes cuando tengan alumnos de edades más grandes que no coincidan con sus conocimientos y habilidades?
Y tenemos otra aquí que dice, los niños de preescolar que requieren más atención de los papás ya están cansados, los papás. ¿Qué viene para las escuelas como estrategias pedagógicas para innovar en educación en estos momentos? Un poquito es la pregunta con la que iniciamos. Como expertos, ¿qué estrategias a corto plazo serían las más recomendables para continuar con las clases virtuales? Los alumnos están viviendo procesos hasta de depresión. Nadie se ha puesto a pensar en estrategias para el regreso a clase, como lo dice Daniel. Saludos desde el Estado de México, Arturo. No sé quién es Arturo. ¿Qué recomendaciones nos dan para mantener nuestra matrícula en preescolar? Ya que muchos padres no quieren continuar porque se les hace pesado a los padres estar acompañando a los niños en el aprendizaje a distancia. ¿Qué pasa con las universidades? Y la última pregunta que tenemos acá es, ¿cuál sería la estrategia ideal de mercadotecnia educativa en época de pandemia? Yo quisiera una y luego, por supuesto, Pedro tiene mucho más respuestas a muchas de las preguntas yo que hacían. sí. Yo una que creo que es importante en términos del estrés de los alumnos. Yo creo que suena fuerte a lo que voy a decir, pero es muy importante que ningún estudiante hoy en México pierda lo que es la realidad. Nosotros tenemos que vivir nuestra realidad y no empezar a vivir realidades paralelas o ideaciones. Yo no puedo crear en mi mente un mundo de lo que sería lo que yo espero lograr o lo que sea lo ideal para mí cuando está ajeno a la realidad que estoy viviendo, porque por ahí se generan las frustraciones, se genera el estrés, se genera la apatía, se genera la depresión. Entonces, si a mí me permiten un consejo en general, tanto a los alumnos como a los padres de familia, es tratar de acercarnos lo más posible a vivir nuestras realidades y tratar de permearle a nuestros alumnos y a nuestros hijos que esa es la realidad y que tenemos que saber vivir con ella, porque si perdemos pisos, si perdemos el contexto en el que estamos hoy, me parece que es donde podemos entrar en estos esquemas de caída libre en temas de, insisto, de depresión, de enojo, frustración, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues bueno, por ahí iría el tema del consejo. Y pues en general me parece que todos los profes, y con esto yo iría cerrando para darle la palabra a Pedro, la verdad es que mi respeto a todos los docentes. Es impresionante, lo vivo yo también, pero de repente darle clases a una pantalla negra es la cosa más impresionante que puede haber en términos de esfuerzo y en términos de vocación. Nosotros veníamos acostumbrados a ver caritas, a sentir caritas, a ver seres humanos y en muchos casos, e inclusive por temas de protección de información y también respetables, le estamos hablando a pantallas negras, porque no hay una obligatoriedad en términos, sobre todo de educación universitaria, de prender la cámara, ¿no? Entonces, mi respeto a todos los docentes y creo yo que todos, como lo decía Pedro, como lo decía Leonardo y Aida, pues sobre la marcha y amén de aventarnos a la alberca y a veces sin agua y en un momento, creo que hemos sacado adelante esto de la mejor manera y pues pedir así como nosotros docentes tenemos empatías por nuestros padres y por nuestros alumnos, lo mismo pido que nuestros padres y nuestros alumnos tengan empatía por nuestros docentes y que reconozcan el esfuerzo que están haciendo, ¿no? Adelante, Pedro. Yo, mira, brevemente, Aida, si eres tan gentil, con el fin de poder atender al auditorio que amablemente nos escucha, si me pudieras repetir las preguntas, las últimas, y yo voy a contestar, prometo, muy, muy brevemente, no me voy a extender, de manera que se sientan atendidos. Seguro. ¿Qué pasa con las universidades? ¿Qué recomendaciones nos dan para mantener la matrícula en preescolar? Hasta ahí. Yo diría dos cosas. Las universidades, yo hoy tengo la ventaja, estoy haciendo un doctorado. Cuando preguntaba a Ida de qué sectores han sido los más afectados, desde el punto de vista pedagógico, son los niños menores y la primaria. Inclusive en volumen, pues son 28 millones. En las universidades tenemos 2 millones y medio, incluyendo los doctorados. Y yo estoy haciendo mi doctorado en línea, entonces en la universidad sugerirles que se apasionen, que se emocionen, que no hay otra y que le entren duro al tema de, ahí lo que tienes que hacer, se nos dice mucho, vas a estudiar y aprender para lo que vas a tener tu futuro profesional. Escribía yo que no se equivoquen, esto va a pasar, no se va a quedar para toda la vida y tendrán los alumnos universitarios
Yo les comentaba ayer a ustedes que un hijo mío hoy está en un proceso de abdió el anillo y se va a casar y bueno, tendrá que entender a las modalidades modernas y actuales y lo que demanda el entorno. Para preescolar, la matrícula. Voy a decir algo fuerte para las instituciones, ¿eh? Y tengo que ser muy preciso porque ayer mismo hablaba con ustedes y me llamó mucho la atención cómo Daniel me compartía que muchas de las mamás, y hay que hablar ni modo en este mosaico sociocultural y económico, hay diversidad de pensamientos y de acciones. Yo platicaba con Daniel que me dice, es que muchos de nuestros alumnos de preescolar están buscando otras alternativas externas para seguir o continuar, ¿no? De alguna manera. Entonces, habría que preguntarse efectivamente por qué los de preescolar no van. Yo he hecho una investigación en el despacho y entre otras es la relación costo-beneficio y entonces cuesta tanto, pues no estoy dispuesto a pagar. ¿Yo qué les sugeriría como estrategia de mercadotecnia? Como estrategia, y he escrito un libro que se llama Mercadotecnia Educativa, que hagan un estudio serio, profundo, donde efectivamente bajen los costos, no pierdan ese mercado, como se dijera en términos económicos, no pierdan ese mercado, pero que efectivamente entiendan que la situación no solamente es educativa, también es económica, que los padres han perdido trabajos o que las madres ya están cansadas y que si tú les pones un atractivo en la parte económica pudiera ser interesante. Porque es cierto, yo he oído de colegios de un determinado rango que las mamás lo que han optado es ir a tutorías más económicas con maestras de las mismas instituciones afuera, más económicos, porque el sentido de aprender y de estudiar, ahí está. ¿Alguna otra pregunta? Aida, ¿me podrías decir de las que tienes ahí? Bueno, es muy similar. ¿Cuál sería la estrategia ideal de mercadotecnia educativa en época de pandemia? Y luego aquí tenemos un comentario también de Guatemala, saludos de Maritza Silva, donde dice que nuestros países comparten situaciones similares y que lo de la vacuna es cuestión de voluntad política y que aunque sea difícil vacunar a toda la población en corto tiempo, es necesario hacerlo. A Guatemala ni siquiera ha venido la vacuna. Es también un tema de países pobres y países ricos, que ayer hablábamos un poco de eso y es un tema de como otra hora de programa, esta polarización entre ricos y pobres. De momento veo casi imposible regresar a clases presenciales si nuestro interés es cuidar la salud de nuestra comunidad educativa, ¿no? A ver si se nos quedó alguna en el tintero. Daniel, ¿qué nos dices al respecto? Híjole, pues yo lo que creo es que como están comentando por ahí, me parece que sí estamos dentro de un paraguas de legalidad en el que tenemos que estar todos, pero sí me parece que ya tenemos que poner en la mesa de discusión seria y con los profesionales adecuados los mecanismos. O sea, eso creo que ya vamos tarde. O sea, claramente, y no es que sea reiterativo, pero no podemos esperar a que nos den una fecha para empezar a trabajar en lo que debe de suceder. Creo que ya tenemos suficiente información en este momento a través del comportamiento del virus, del comportamiento de la pandemia, del comportamiento sociodemográfico de nuestras poblaciones, como para poder poner un proyecto serio de cómo podemos tener salud y educación presencial. Ese para mí es el core de todo esto. O sea, y no lo veo yo en la gran discusión. Eso es lo que me ocupa. O sea, me ocupa y me preocupa. O sea, estamos más inmersos en otro tipo de debates que en este que me parece que es trascendente, ¿no? Me parece. Pues yo los invito a que hagamos nuestra intervención de cierre. Por último, tenemos aquí un comentario. Muchas gracias, como siempre, temas muy interesantes, con mucha praxis. Gracias, Pedrito, por la invitación. Saludos desde Puebla. Ana Mari Contreras. Entonces yo los invito a que den cada uno su statement de cierre para despedir el programa. Pedro. Pues yo, miren, les agradezco mucho la invitación, siempre es un gusto, como es un tema polémico, creo que el programa cumplió su función, su objetivo, y desde luego que, como bien dice Daniel, ya ayer platicaba yo con ustedes y como lo he hecho con muchas instituciones, es el momento en que se sienten con su comunidad, padres de familia, con gente que ustedes reconozcan, maestros, no todos, no podemos escuchar la opinión de todos, especialistas externos y ir escribiendo al menos, ¿no? Cosa que muchas escuelas le dan la vuelta.
O muchas escuelas dicen, a ver qué dice la autoridad. Desde luego la autoridad tiene un papel importante, pero ya lo vimos. Yo no llamo a la insurrección ni a la rebeldía, pero sí llamo a la propuesta. Hay canales, hay muchas, por ejemplo, en las universidades está la FIMPES, está la NUYES, en las confederaciones de escuelas particulares, ACOM, que es una nueva organización muy seria, con gente muy prestigiada, muy dedicada a la educación. Hay que escucharlos, hay que recurrir a ellos y ver cuáles son sus propuestas y empujar. Ni modo, el gobierno necesita ese apoyo y esa presión y ese liderazgo, porque si no, de verdad se los digo, viene un escenario complejo, la economía está pasando una crisis muy fuerte y si las instituciones educativas no buscan alternativas, nuevas modalidades, nuevas formas para seguir atendiendo lo que ellos dicen, la educación, van a perder no solamente alumnos, presencia. La escuela tiene que cambiar. No puede ser la excepción. Ha cambiado todo en el mundo. Los CDs ya no existen. Ahora todo es Spotify. Todo ha ido evolucionando. El Blockbuster ya no existe. En fin, la escuela no tiene por qué ser la excepción. Pero si la escuela, que hoy por hoy goza de una cosa que se llama el privilegio intelectual, no lo desarrolla, no lo pone en práctica, va a pasar una crisis. Dejen ustedes para la escuela, una crisis social, un abismo social. Termino diciendo que yo hice un programa donde hablé cuáles eran las repercusiones que habían tenido los niños que vivieron la Segunda Guerra Mundial o vivieron la depresión del 19. Y hay estudios científicos que demuestran que ha sido una generación compleja, que ha pasado con muchas dificultades en su evolución y en su desarrollo. Si no nos ponemos a trabajar y a hacer la tarea, como bien lo ha dicho Daniel, al cual le agradezco su participación, su invitación, siempre sus comentarios tan oportunos, si no hacemos algo, el gobierno no lo va a hacer todo, ni lo va a hacer solo. Esa es mi propuesta. Gracias, Pedro. Daniel. Pues nada más agradecer, como siempre, bueno, a Leonardo, a Pedro, la verdad es que son gente cercana, como veo por ahí, ya cuando pasamos de esa brecha de la amistad, pues estas conversaciones se hacen mucho más ricas. Agradecerles, como siempre, que estén al tanto de nosotros y pues agradecerles a ustedes, Aida, el que nos den la oportunidad de poder hablar en el público. Ahorita Aida cierra y pues gracias y que sea como decías tú al principio, Aida, pues que no sea el último. Creo que dejamos algunos temas en el tintero y regresemos pronto. Pedro, está la invitación abierta a ver cómo se va comportando esto en el futuro y siempre pues los conceptos que puedan vertir para nuestra comunidad educativa pues son más que bien recibidos y agradecidos por ello. Gracias. Por su presencia y gracias a todos por escucharnos. Ahora sí, por aguantarnos. Sin duda está ahí el tema de la polarización que da para otro programa y ahí lo tenemos. Aida, ¿cómo cierras? Pues yo lo que veo es que esto nos presenta grandes retos que exigen liderazgos fuertes y claros en todos los ámbitos. Me gustó mucho lo que dijiste, Daniel, en el tema de los modelos personalizados, de fijarnos ahora sí en cada alumno qué es lo que necesita, borrar esa rayita del primero de primaria, segundo de primaria, sino fijarnos en ese rezago que van a tener pues por la misma personalidad y modelos de aprendizaje de cada alumno. Y me parece muy importante replantear, retomar y reconocer el papel que juega la escuela y el profesor como un agente de cambio en la sociedad y en el mundo. Se tiene que replantear y reconocer tanto desde nuestra cancha como desde la cancha de los padres y de los mismos alumnos, ¿no? Eso va a dar para muchos artículos y muchos estudios de qué nos dejó o qué nos va a estar dejando esta modalidad, esta pandemia en todos los ámbitos. Y la educación, por supuesto, no va a ser la excepción. Creo que es momento de replantear muchísimas cosas. Gracias, Aida. Y bueno, hay muchos comentarios de felicitaciones y de agradecimiento. Voy a cerrar con uno de nuestro presidente del patronato,
donde dice: quiero agradecer tanto a Leonardo como a Pedro su participación en este seminario y por supuesto Daniel, ambas Aidas, por la organización de este programa. Estoy seguro que estaremos presentes en este y otros temas de interés para nuestra comunidad escolar. Muchas felicidades, muchas gracias, Alo, y muchas gracias a todos ustedes por estar aquí. Agradezco que se hayan tomado el tiempo para compartirnos sus ideas sobre este tema que es para todos tan importante. Y a usted, público de Alto Voltaje, gracias por escucharnos. Yo soy Aida Casín, lo invito a consultar nuestra programación en la página del colegio, en el app y en Facebook. Y le recuerdo que también ya estamos en plataformas como Spotify y iVoox. Estoy segura que encontrará uno o varios temas de su interés. Los esperamos en la próxima emisión de Alto Voltaje. Hasta pronto. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Bye bye.